Ok, vamos a comenzar entonces el round de semifinales. De inmediato hemos partido. Cámara alta de gobierno, discurso número 1. Adelante, por favor. Los golpes en la mesa equivalen cuando ya pasó un minuto, por tanto pueden hacer preguntas, y cuando queda solo un minuto, doble golpe, se acabó el tiempo. ¿Estamos? Lo va a llevar José García. Decía Churchill que la democracia no es el mejor sistema de todos, pero dentro de lo que hay es lo mejor que tenemos. Y lo que nosotros como gobierno decimos es que si es lo mejor que tenemos, al menos debemos procurar que ésta sea buena. Y para esto, señoras y señores, sí es una parte esencial que exista la desobediencia civil. Honorables miembros del jurado, amigos de la proposición y de la oposición, querida audiencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, se hace necesario aclarar que esta moción no nos llama a establecer la existencia de un problema, de una solución y las ventajas de aplicar esta solución. Esta moción tampoco nos llama a decir si la desobediencia civil es buena o mala y hacer un juicio de valor respecto a ella, sino que nos llama a demostrar si es una parte esencial de la correcta democracia. Por lo tanto, no gracias, lo que esperaremos de la bancada de oposición como carga de la prueba es que nos demuestren que esta no es esencial y que por lo tanto se puede prescindir de ella. Tampoco queremos caer en el absurdo de que por parte de la contraparte argumentos que seguramente escucharán nos fuercen a probar que estamos defendiendo los delitos, la anarquía. No, porque esto no es un delito, sino el mecanismo y la herramienta para la correcta expresión del pueblo. Porque cuando tú alteras el orden civil, no significa necesariamente que vayas a incurrir en violencia. Y si la gente está contenta, o digámoslo francamente, los políticos están haciendo bien su trabajo, la verdad es que no tendría por qué existir esta desobediencia civil. Lamentablemente, a veces se hace necesaria. Y es ahí donde debe existir esencialmente, no gracias, la oportunidad de que esto pueda ocurrir. A diferencia de la anarquía, lo que se busca aquí no es tomar el poder en las propias manos, o que no exista poder alguno. Lo que se busca aquí es el beneficio del pueblo. Es expresar cuando el pueblo no está contento con sus gobernantes. Y nuevamente les reitero, esto no necesariamente significa que sea a partir de una manera violenta. Es necesario aclarar ciertas definiciones. Desobediencia civil. Expresión ciudadana pública fundamentada en el descontento social. Por ejemplo, ciertas huelgas, protestas que se pueden hacer de manera pacífica. Esencial, aquello que es necesario que exista. Y aquí se hace necesaria la siguiente distinción. Una cosa es la suficiencia, es decir, que nosotros defendamos que porque existe desobediencia civil, existe la democracia, y otra cosa distinta es la condición necesaria, donde decimos que si queremos una buena democracia, necesariamente debe existir la desobediencia civil. Democracia lo vamos a definir como el sistema de gobierno representativo y de acuerdos, en un momento tomo su punto, de acuerdos y representativo, mediante el que se manejan las políticas de un Estado. Su pregunta. Usted está desnaturalizando la moción, porque la moción muy claramente nos dice que la desobediencia civil debe ser parte esencial y no necesaria para una buena democracia. Gracias, entiendo su punto. El tema es que si es necesaria, es esencial, porque quiere decir que necesariamente debe estar.
Y lo que nosotros defendemos es precisamente eso, que la oportunidad de que la desobediencia civil ocurra debe siempre y en todos los casos estar, por si la gente la necesita. Muy bien, a continuación les voy a hablar de 4 grandes argumentos que como bancada del gobierno vamos a presentar. Y que les recuerdo que si son tratados sin capacidad de ser refutados por los miembros de la oposición hasta el final del debate, habremos probado nuestra moción. Su pregunta. Usted habla de huelgas pacíficas. Las huelgas están permitidas por las leyes. ¿Dónde está la desobediencia en una huelga pacífica? Gracias. El tema es que desobediencia civil no significa quebrantar la ley. Desobediencia civil es cuando se altera el orden civil, y lo dije en la definición, Rodi. Significa que, por ejemplo, alterar el orden civil es que nos tomemos la universidad y hagamos protestas pacíficas dentro de ella, como escuchar música y inventar canciones en contra de cierta política que no nos parece, por ejemplo. Muy bien, vuelvo a los argumentos. Vamos a presentar 4 grandes argumentos. 2 basados en los principios, y esa va a ser la primera parte del quiebre moral y práctico que les queremos presentar, y los 2 segundos dentro de la practicalidad de esta medida. ¿Por qué debe existir en la práctica? Los argumentos que yo les voy a explicar serán, primero, los acuerdos. Segundo, la representatividad. Y los argumentos que mi compañero desarrollará serán, en tercer lugar, quién ejerce esta representatividad, y en cuarta, la importancia de la voz del pueblo. Pues bien, decíamos que por definición la democracia se trata de acuerdos y de representatividad. Y esto es sumamente importante, y quiero recurrir al clásico ejemplo que muchos debatientes conocen, de la balanza. Precisamente la esencia de la democracia es que exista una balanza de contrapesos, donde no hay una sola autoridad que define, estima y establece para todos y cada una de las personas, sino que existe la posibilidad de que a través del buen trabajo de los políticos, o si esto no está ocurriendo, de las personas, esta balanza se equilibre. Esto creemos sin duda que va a llevar al bienestar supremo o mayor de la misma ciudadanía, y por eso es que es importante que exista. Y en segundo lugar, la representatividad. Un principio básico de la representatividad es que las personas sean capaces de expresar la opinión. Si no tenemos la posibilidad de que cuando no nos gusta algo no podamos expresarlo de manera pacífica, por cierto, como ya mencioné, básicamente el principio de representatividad no se estará cumpliendo. Y les recuerdo, señores, no gracias, ya se terminó su tiempo, que la representatividad, por definición, corresponde al principio que establece la democracia. En este sentido, les reitero, no es que estemos diciendo que todos y cada una de las personas debamos manifestarnos siempre que todo nos moleste o ante cada problema, no. Pero estamos defendiendo que la oportunidad de que esto ocurra debe de existir. Porque establecí claramente las definiciones de este debate, excluí aquellos términos que pueden ser controversiales, y les dije 4 grandes razones en el nivel práctico y moral es que les ruego proponer. Gracias. Bien, Cámara Alta, oposición, discurso número 1. Rodri. Bien, normalmente entendemos obedecer como acatar una regla que está sobre nosotros, como existe una imposición que está sobre nosotros y que debemos cumplir así deseemos o no. Sin embargo, en las definiciones y propuestas hechas por el gobierno, se nos presenta la desobediencia civil no como desobediencia, sino como huelgas pacíficas que en ningún momento contravían las leyes establecidas por el Estado, que en ningún momento acaban con el orden civil y que en ningún momento acaban con la estabilidad social. Por tanto, nosotros creemos que esta definición dada por el gobierno de desobediencia civil no se acata a lo que normalmente se entiende por la misma, ya que normalmente se entiende por desobediencia civil, ya sea ir en contra de las leyes establecidas porque se cree que son injustas, o ya sea hacer huelgas no solo pacíficas, sino incluso de otro tipo. Aún así, definen que existen protestas pacíficas, pero no explican el alcance de las mismas, no explican qué tipo de huelgas pueden ser y cómo desobedecen las leyes.
a través de un punto de información le pregunté al gobierno cómo una huelga pacífica rompe las leyes si las leyes ya establecen esto. Esto no es entonces desobediencia. ¿Por qué? Espera un momento, por favor. Porque si uno realiza algo que es completamente benéfico, que no tiene ningún perjuicio para la sociedad y que va acorde con las leyes, no está desobedeciendo las mismas. Simplemente las está cumpliendo como cualquier otro ciudadano y por tanto no puede ser considerado desobediencia civil. Establezca. Quiero recordar la definición dada de desobediencia civil, donde se dijo expresión ciudadana pública expresada en el aspecto social. Es decir, claro. Entonces cuando yo digo, estoy en contra del gobierno, estoy haciendo desobediencia civil. No, eso es libertad de expresión y es un derecho fundamental, garantizado por la Constitución y las instituciones que tenemos en nuestras democracias. Eso no es desobediencia civil, es simplemente expresión, no gracias, expresión que tenemos todos como libres ciudadanos que somos. Y no estamos contraviniendo las leyes cuando nos expresamos libremente y pacíficamente. Ahora, los dos acuerdos que dio se basaban en los acuerdos y la representatividad. Se basa en la representatividad porque dice que debemos ser capaces de expresar nuestra opinión. Y lo que nosotros precisamente vamos a demostrar es que la democracia ya ofrece los suficientes medios para demostrar nuestra opinión. Y eso será demostrado en nuestra argumentación. Tiene elecciones, tiene referéndums, tiene canales institucionales como apelar a tribunales supremos de justicia u otros mecanismos que ya la democracia nos ofrece para demostrar nuestra opinión. Y además, las garantías constitucionales que precisamente nos permiten expresarnos libremente. ¿Establezca? La ofrece porque precisamente en la democracia ya existe la necesidad esencial de que se expresen a través de la desobediencia civil. Entonces, lo que tenemos es que uno, al expresarse libremente, no está desobedeciendo las leyes y por eso no es desobediencia civil. Es lo que estamos tratando de establecer. Que la definición dada, en cierta parte, se desvíe de lo que normalmente se comprende por desobediencia civil. Ahora, se habla de los acuerdos y que se necesita una balanza y contrapeso para las leyes establecidas. Y eso será un argumento principal establecido por mi compañera. Pero hagamos un adelanto. El adelanto es que las leyes son reflejo de la voluntad popular. Los legisladores son elegidos por el pueblo, ellos hacen las leyes y representan la voluntad del mismo. Por tanto, no es necesario ir en contra de la misma, pues las leyes reflejan la voluntad del mismo, ya que los legisladores son electos. Ahora, ¿cuál será mi argumentación? Y gracias al gobierno por anticipar qué es lo que tengo que hacer. Sí, voy a demostrar que la desobediencia civil no es necesaria, en mi primer lugar, para que haya democracia. En segundo lugar, demostraré que la democracia subsiste sin desobediencia civil. Y en tercer lugar y cuarto lugar, mi compañera hablará de que la ley es producto de la voluntad popular. Y en cuarto lugar, de que la desobediencia contradice la democracia. Ahora, en primer lugar, nosotros creemos que la desobediencia no es necesaria porque la democracia ya tiene otros medios legítimos de participación. Y estos otros medios legítimos de participación incluyen elecciones. Elecciones mediante las cuales elegimos a nuestros gobernantes que van a administrar el Estado. Elecciones mediante las cuales elegimos a nuestros legisladores que van a hacer las leyes que van a regularnos. Tenemos también, por ejemplo, referéndums que son consultas mediante las cuales, si creemos que algo está mal, vamos a unas elecciones para ver si se cambia o no, como sucede frecuentemente en Suiza, donde cuando algo está mal y la gente desea cambiarlo, así haya sido instituido en el pasado, se establece un referéndum para que la gente asista a las elecciones y decida si continuar con esa ley o no. Y además tenemos otros canales institucionales a los que uno puede fallar. Por ejemplo, si existen garantías constitucionales y se cree que una ley las está violando, uno puede precisamente llevar esas quejas a tribunales y a su vez a tribunales de justicia superiores para que éste decida si estas leyes son constitucionales o no. Por ello, nosotros creemos que la desobediencia civil no es necesaria porque ya la democracia ofrece otros medios legítimos de participación distintos a una desobediencia civil. Ahora, nuestro segundo argumento será que la democracia subsiste sin desobediencia. Es decir, que si logramos demostrar que la democracia puede seguir existiendo sin desobediencia, estamos admitiendo que no es esencial, pues como definió el gobierno, lo esencial es algo que es necesario para que exista. Pues, veamos entonces qué suele ser una democracia. Una democracia se suele entender como un sistema de gobierno donde hay elecciones para escoger a tus representantes, a tus gobernadores, a tus legisladores. Donde hay división de poderes, para que un poder no se sobreponga a otro, ya sea el legislativo sobre el ejecutivo, o viceversa, o cualquier otro tipo de poder. Donde hay respeto a la opinión, y por respeto a la opinión entra de nuevo el problema de definición que existe entre gobierno y oposición. Porque nosotros pensamos que simplemente sentarse en un circulito y hablar mal en contra del gobierno no es desobediencia civil, es mera libertad de expresión. Por tanto, expresarse libremente es algo que ya existe en todas las democracias y por ello
no lo consideramos desobediencia civil. Además, por ejemplo, tenemos la libertad de prensa, que es otro elemento que suele ser considerado esencial por parte de la democracia. Con todos estos elementos ya tenemos un sistema democrático y en él no estamos incluyendo la desobediencia civil. Por tanto, tenemos que si un sistema democrático tiene elecciones populares, división de poderes, respeto a la opinión y libertad de prensa, tenemos que es un sistema democrático, aún sin tener el derecho a la expresión de, como se trató de definir, de rebelión o de desobediencia civil. Por tanto, ¿qué les hemos dicho? Que como la democracia tiene otros medios de participación que son legítimos y que como la democracia aún subsiste sin desobediencia civil, nosotros podemos determinar que, y demostrar, gracias por la carga de la prueba, que la democracia puede subsistir sin desobediencia civil. Gracias. Bien, continúa la Cámara Alta de Gobierno, discurso número 2, don Marcelo. Señores jueces, parlamentarios, audiencia, muy buenas tardes. Esta casa cree que la desobediencia civil es una parte esencial de la democracia. No solo lo creemos, sino además estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros? Y para explicarles por qué estamos seguros, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este discurso. Primero, voy a refutar algunos puntos fundamentales planteados por nuestro amigo líder de la oposición, para después ver de qué forma estos puntos se dan en la realidad y por tercer elemento hacernos cargo de los argumentos que se anunció si van a ser en este discurso. Para comenzar, resulta necesario hacernos cargo de aquella invitación que nos hacen a redefinir desobediencia civil. Se definió y se aclaró por un punto de información de nuestros amigos de la Cámara Baja que la desobediencia civil es una expresión ciudadana pública fundamental en el descontento social, que esto no necesariamente implicaba y que necesitaba que esto fuera de forma violenta. A lo que el líder de la oposición nos dijo, bueno, eso es libertad de expresión, porque eso ya se permite y no existe, y inclusive nos dio el ejemplo de la huelga y que todo esto estaba permitido, por tanto eso no era desobediencia civil. Se aclaró también en el primer discurso que la desobediencia civil era ir en contra de este orden natural en que se ejecutan ciertas cosas. Si nosotros, y aquí les voy a dar un ejemplo para ver de qué forma sea lo que nosotros estamos diciendo. Estamos en la Universidad Central de Venezuela, o mejor, en la Universidad Central de otro país, para no caer en mayores conflictos. Y ciertas políticas de gobierno afectan directamente la educación. Nosotros todos aquí presentes somos estudiantes. No estamos de acuerdo en que se lleven a cabo dichas políticas. Y decidimos, como modo de protesta, y desobedecer el orden natural, porque uno va a la universidad. El orden natural es que uno vaya a la universidad a estudiar, a tener conocimiento, a impartir ciertas disciplinas. ¿Qué es lo que hacemos? Nos encerramos y nos reencadenamos a esta universidad. Ahí estoy alterando el orden. Ahí estoy yendo en contra del orden civil. ¿Y qué es lo que hace esto? A través de esta desobediencia, establecer una presión, porque, por ejemplo, y en este caso, y a modo de ejemplo, hay ciertas políticas educacionales que van en contra de los estudiantes. Asiento su pregunta. Entonces, supongamos que la Universidad Central está tomada y los militares le quitan la toma. ¿Dejaría de ser una democracia Venezuela por eso? Hasta luego. A ver, lo que estamos haciendo nosotros es establecer que las personas, lo que tiene que hacer, es una característica esencial de la democracia, que se dé la posibilidad, y atención con esto, la posibilidad de manifestarnos cuando nos damos cuenta de que se están pasando a llevar ciertos derechos, cuando los contrapesos necesarios en una democracia no los está efectuando a lo mejor quien puede o quien tiene la mejor ocasión de hacerlo, como puede hacer un parlamento, un cierto partido político, ciertos sectores. Lo que estamos diciendo nosotros, y por favor que quede claro, señores del jurado, lo que estamos estableciendo nosotros es que la desobediencia civil nosotros no la estamos promoviendo, no estamos diciendo que porque cualquier cosa
que se haga debemos desobedecer. Lo que estamos diciendo es que se debe respetar la posibilidad, lo que se debe respetar la posibilidad que en el caso de que se estén pasando a llevar mis derechos, que haya un descontento masivo, yo tengo la posibilidad de manifestarme como a través de la desobediencia civil. Eso es lo que esta proposición está proponiendo en el día de hoy. Por otro lado, nos quieren decir que hay libertad de expresión. Lamentablemente, uno de los límites de la libertad de expresión es que yo puedo expresar sobre todo aquello cual está permitido y sin alterar cierto bien común o orden establecido. Y aquí es donde viene la principal diferencia con desobediencia civil, porque implica necesariamente la desobediencia civil alterar cierto orden. Aquí es donde está la gran diferencia con la libertad de expresión, y por lo que ustedes están planteando, no procede igual y transformar en una parte igual a la desobediencia civil y la libertad de expresión. No dicen que existen otros mecanismos. En esencia sí existen otros mecanismos. Sin embargo, estos mecanismos no siempre son efectivos. No siempre los poderes políticos son capaces de establecer un verdadero contrapeso. Y es por eso que en ciertas democracias se caen en exceso. Cuando se caen en ciertos excesos se le tiene que dar a la gente la posibilidad de manifestarse. Eso es desobediencia civil y eso es lo que estamos proponiendo. Y ahora bien, como ya se dijo, voy a pasar a enunciar nuestros argumentos para que quede aún más claro qué es lo que estamos presentando el día de hoy. Los argumentos que voy a presentar van en el ámbito práctico. Ya se habló en el primer discurso de ciertos principios rectores o fundamentales que debe tener la democracia y que muy bien nuestros amigos de la oposición nos hicieron ver en su discurso. Nos hablaron de la representatividad, de la separación de poderes, del respeto a la opinión personal. Sin embargo, olvidaron también que la democracia requiere esencialmente la existencia de contrapesos. Es decir, la democracia, para no caer en exceso, tiene que evitar que la balanza se incline demasiado a su lado. Y lo que nosotros venimos a hacer es que cuando en ciertas democracias, porque esto es una realidad, ciertas democracias se van desnivelando, se pueden ir cometiendo abusos y la gente se siente pasada a llevar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa gente? Manifestarse. Tiene que a lo mejor alterar el orden normal en que se establecen las cosas. Si tenemos problemas con la educación, manifestémonos en contra de la educación. Si tenemos problemas por ciertas políticas de vivienda o sociales, tenemos el derecho a manifestarnos. Que no siempre usted dice que es legal. Bueno, si yo voy con un grupo de gente, con 2.000, 100.000 o 1.000.000 de personas, y voy para protestar y me siento en la calle, eso no es legal, es desobediencia civil y no es violencia. Asiento. Esa es la gran diferencia. Ahí estoy alterando las leyes, pero no lo estoy haciendo violento, no lo estoy convirtiendo en un delito. Esa es la gran diferencia. Respecto de esto mismo, y la existencia de contrapesos, y aquí también aclarar algo que ya dije, no siempre, y nosotros no estamos diciendo que siempre se debe manifestar la sociedad a través de desobediencia civil, sino que en aquellos casos en que las otras instituciones que tienen a lo mejor el deber de cumplir estos roles no lo hacen, ahí la desobediencia civil procede. La voz del pueblo, mi segundo argumento. Las personas nos manifestamos, tenemos la posibilidad de elegir. Lamentablemente, y aquí aclarar a nuestros amigos de la oposición, cuando nosotros votamos o elegimos a un representante, no elegimos porque va a saber qué y cuál ley va a votar en cada uno de los casos. ¿Cuál política se va a fomentar en cada uno de los casos? Lo que hace uno en una elección popular es confiar en ciertos criterios. Criterios que pueden ir cambiando, criterios que se pueden venir afectando. Y es aquí, con estos criterios, que mucha gente que vota por alguien se puede desilusionar o se puede ver afectada, es donde podemos encontrar la desobediencia civil. La elección es un mecanismo, no estamos diciendo, pero ni la elección ni las otras vías legales se oponen a la desobediencia civil. Todos estos elementos conviven juntos en la democracia. No queremos llevar el tema al absurdo. No por desobediencia civil vamos a eliminar las elecciones. No por desobediencia civil vamos a alterar la separación de poderes. Al contrario, todo esto como elementos esenciales de la democracia son los que conviven. Todos estos elementos son los que se tienen que dar. Todos estos elementos son los que hacen que la democracia sea un sistema, a lo mejor no el mejor, pero sí el que más se da y que lo que establece es que todas las personas se puedan mantener en un constante equilibrio. Señores del jurado, les pido proponer. Muchas gracias. Bien. Oye, vamos entonces a pasar a la último discurso de oposición de camaradas. Doña Astrid, ¿cierto? El día de hoy nos hemos reunido aquí a hablar acerca de la desobediencia civil y de si esta desobediencia civil, en efecto, es parte esencial del sistema democrático.
Pero la razón por la que estamos aquí hoy no implica únicamente hablar de este tema, sino que el hecho que se esté dando esta discusión es producto de que existen ya unas reglas que regulan precisamente el comportamiento humano con base a la participación. Y la participación, el desarrollo del pensamiento crítico y la posibilidad que tiene toda persona de participar en lo público es una base esencial de la democracia. Se plantea por parte de la parte del gobierno la desobediencia civil como una manifestación de descontento político. En efecto, es una manifestación de descontento político. Sin embargo, han desvirtuado el concepto de desobediencia civil de una manera acomodaticia a sus argumentos. ¿Por qué? Debemos recordarles que existió un hombre en la historia llamado David Thoreau. David Thoreau es el padre del concepto de desobediencia civil y lo especifica precisamente como un desconocimiento a las instituciones. ¿Y esto qué significa? Cuando se hace desobediencia civil, se desconoce la regulación existente, se desconoce el orden existente, y la desobediencia no está frente al orden natural de las cosas, sino la desobediencia precisamente se manifiesta frente a las leyes que regulan ese orden natural. Establezca. Precisamente por eso, porque se desconoce lo que está haciendo este mal gobierno o la falla de la oposición, es que nace y se ejerce esta desobediencia. Muchísimas gracias, porque usted acaba de hacer un punto de información de vital importancia para mi argumentación. En efecto, nos ha dado la razón hablar del desconocimiento de las instituciones. ¿Por qué? Siendo las instituciones, bien se dijo en la parte primordial de la primera participación, siendo las instituciones la base de la democracia porque son las que permiten el orden y le dan legitimidad al sistema democrático, y siendo la desobediencia civil al desconocer las instituciones, está desconociendo el órgano que legitima el sistema. Es decir, la desobediencia civil ilegitima al sistema democrático. Entonces, como algo que ilegitima el propio sistema va a ser una parte esencial del mismo y más bien justificativa de su existencia. Por otro lado, algo fundamental, y es que precisamente la tergiversación del concepto de desobediencia civil ha generado una confusión acerca de los conceptos, sobre todo el de violencia, y lo que ha permitido es que este debate se ponga de un lado al otro, como pareciendo la democracia un sistema que permite este tipo de participación fuera de las leyes. Y la cuestión es la siguiente: si la democracia permite participación política, permite la opinión pública, permite los derechos y las libertades y los establece la ley, y hay una desobediencia civil que se opone a eso, entonces esa desobediencia civil no puede ser parte intrínseca de la democracia porque la está desconociendo. Un momento, por favor. Por otro lado, mi argumento está referido precisamente y va en línea con la contraargumentación y la refutación de los argumentos anteriores por parte del gobierno, y es acerca de la democracia como un sistema basado en el consenso de las mayorías. Al ser la democracia un sistema basado en el consenso de las mayorías, las leyes son producto de ese consenso general, ese consenso de las mayorías. En efecto, las leyes son legítimas. ¿Por qué? Porque la mayoría las aprueba. Si hay un descontento de una parte de la sociedad con base a esas leyes o a las instituciones, como lo han hecho saber la parte del gobierno, entonces la democracia, bien se dijo en la parte de la argumentación anterior, permite unos mecanismos de subsistencia del sistema. Y esos mecanismos de subsistencia son los que permiten que los individuos tengan la posibilidad de participar en lo público sin generar caos, sin generar desorden, y mucho mejor y mucho más importante aún, sin generar un desconocimiento del propio sistema. Establezca. La desobediencia civil no se opone a la democracia, se opone a la mala aplicación o a la mala democracia de las leyes. Gracias. También hay una parte fundamental de este debate, y es cómo se ha tratado de tergiversar en la concepción de democracia. Hablamos, y se dice incluso, cuando se habla de la desobediencia civil, como un mecanismo de acción política o de acción colectiva frente al descontento de una mayoría, y que al mismo tiempo sirve y es necesario para la correcta democracia. No se define cuál es la correcta democracia y se deja sobreentendido que toda democracia permite un momento, por favor, déjame terminar el punto de la desobediencia civil. En este sentido, paso al segundo argumento, que es importantísimo e incluso de vital importancia para este debate, y es: la desobediencia civil se opone a la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué se opone a la democracia? En principio,
Se habló ya del consenso de las mayorías. Siendo el consenso de las mayorías de vital importancia, algo que desobedezca este consenso se opone a la democracia. Por otro lado, qué bueno que nos pusieron el ejemplo de las huelgas. Qué bueno que nos pusieron el ejemplo de las huelgas, porque precisamente eso nos permite demostrar cómo el sistema de derechos y libertades es vulnerado por el ejemplo que nos dio el caballero en la argumentación anterior. Nos dicen que si unos estudiantes, fíjense que cambiaron toda la estructura del argumento. En principio nos hablan de huelgas pacíficas y luego nos hablan de estudiantes que se encadenan en la universidad, asumiendo que la violencia es únicamente física. Ahora, colocan el ejemplo de los estudiantes encadenados a la universidad como un ejemplo de huelga pacífica y desobediencia civil. ¿Qué genera esto? ¿Qué generaría que los estudiantes se queden en la universidad? Generaría el no libre tránsito de otros estudiantes a la universidad y está vulnerando otros derechos. Precisamente, la base de la democracia es respetar los derechos y las libertades. Y oponerse a esto es desobediencia civil. Oponerse a la democracia es desobediencia civil. Y la desobediencia civil, si nosotros permitimos que sea concebida como una parte fundamental de la democracia, estaremos deslegitimándola. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora a la Cámara Baja de Gobierno, curso número 1. Con Rafael. Actualmente en Estados Unidos las mujeres votan. Actualmente y también en Latinoamérica. Actualmente las personas afroamericanas pueden montarse en un autobús también en Estados Unidos. Actualmente en Argentina los hombres y hombres pueden casarse al igual que las mujeres y mujeres pueden casarse. Todos estos son logros hechos en países democráticos mediante la desobediencia civil. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Millones y vengo a ejercer el rol de la abstención. En primer lugar empezaré refutando lo dicho por la Cámara anterior de la oposición y luego estableceré mi argumento y mi extensión. En primer lugar, hablaba el primer orador de la oposición estableciendo que existe el mecanismo de la libertad de expresión. Y nosotros le respondemos que sí, que es cierto, existe la libertad de expresión. Pero cuando las autoridades cercenan esa libertad de expresión es cuando entra la obediencia civil. Además, siéntese por favor, establece la siguiente oradora que es oponible, se oponen la democracia y la desobediencia civil. Entonces quiero preguntar, citando por ejemplo los casos antes dichos de Argentina, Estados Unidos y de muchos otros países de Latinoamérica, donde existía un sistema democrático y donde se dio esta desobediencia civil, dejan entonces de ser sistemas democráticos por haber ocurrido esa desobediencia civil. Dejan de Argentina, por citar el ejemplo, de ser un sistema democrático, porque hace un año las personas homosexuales hayan decidido marchar y ejercer su ejercicio de la desobediencia civil. Por haber realizado esa desobediencia civil, ¿deja de ser Argentina democrática? No, al contrario. ¿Por qué? Porque es el ejercicio y la forma en la que mejor se materializa esa democracia. Luego, establecen y critican el ejemplo de la universidad, porque dicen que acá se dijo que no debían ser violentos, el tema de la violencia. Acá se dijo que no necesariamente debían ser violentos. Y aún, sin embargo, el tema de la universidad, encadenarse a una mesa o ejercer, por ejemplo, una huelga de hambre, no implica violencia, implica ese ejercicio de libertad de expresión. Y cuando sea cercenado se va a aplicar la desobediencia civil. Actualmente empezaré diciendo mi siguiente argumento, que es el tema de la soberanía. Nosotros vamos a entender la soberanía como aquel poder del pueblo de autorregularse. Ese pueblo delega en las funciones del Estado el ejercicio de la institucionalidad y el control del gobierno. Entonces, el pueblo lo elige, el pueblo delega ese poder al gobierno y luego existe un candidato y un gobierno que es elegido por dos situaciones. No solamente por el hecho de ser candidato, sino también por la propuesta que este da. Entonces, si el candidato, por una circunstancia, no cumple con las funciones, por ejemplo, es corrupto, o si la propuesta no es la que ejerció, la propuesta no es la que ofreció y la propuesta no es cumplida, aquí cabe la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque no tiene que existir, juro, una represión del Estado o un daño para poder ejercer el derecho a la desobediencia civil. Porque ese daño puede ser causado no mediante la opresión, sino por otro tipo de circunstancias. Dígame. ¿Está consciente usted de que precisamente la relevancia del cargo y de cómo se puede manifestar el descontento con un cargo público está contemplado en la Constitución y en las leyes?
Precisamente eso es Gracias, parte de exacto, los mecanismos que siéntese, nosotros por favor, mencionamos. cuando le digo, siéntese, debe sentarse. Exacto, existen mecanismos, como ustedes citaron, el tema de las elecciones, el tema de los referéndums y el tema de los cuando existe una ley que puede ser sujeta a un tipo de referéndum, y eso será el resultado en mi siguiente argumento. Para continuar con lo que estaba diciendo, cuando ese candidato ejerce o realiza una política en cuanto a su gestión, por ejemplo, un candidato corrupto, se puede realizar una desobediencia civil. ¿Por qué? Porque ese daño, esa corrupción, o permitir que en su gobierno exista ese tipo de corrupciones, genera un daño de peculado en todas las instituciones del gobierno y también en la población que recae. Entonces, cabe para la población reclamarlo, cabe a la población existirlo. Y hay legislaciones o países en las legislaciones donde no pueden consagrar o puede que no sean consagradas las leyes que estipula la Cámara de la Oposición. Porque estamos hablando de un sistema global donde no conocemos las leyes de todos los países del mundo. Entonces, en esos países donde no existen esas leyes, también puede existir, y si existe, por ser democrático, la desobediencia civil. Entonces, para continuar, cuando esa propuesta no es dada, la desobediencia civil puede ser ejercida y puede ser manifestada para que la propuesta se cumpla. Porque si votamos por un candidato para que ejerza una propuesta, para que la propuesta que él mismo ofreció, podemos ejercer la desobediencia civil para que la cumpla. Entonces, también existe el tema de qué pasa cuando la ley no consagra el ejercicio del derecho que estamos reclamando. Cuando la ley no existe, cuando lo que queremos es reclamar que exista esa ley, cuando lo que queremos es pedirle al Estado, danos esa ley, que es el caso de las minorías. El caso de las minorías, por ejemplo, el caso de los homosexuales que cité antes, el caso del feminismo de la antigüedad, el caso también de, por ejemplo, de las personas incapacitadas que en muchas legislaciones no son consagradas. Entonces, si las legislaciones, el Estado no las consagra, deben realizar y tienen el ejercicio, tienen la oportunidad de poder ejercer esa desobediencia para ser consagrado de la legislación. Entonces, por otro lado, para refutar el punto que me estableció la compañera de la oposición, el tema sobre el referéndum, el tema sobre esas elecciones, entonces quiero establecer que la democracia no solamente comprende el hecho de que hay un presidente elegido, la democracia también comprende otras circunstancias, como es la separación de poderes. Entonces, en esa separación de poderes, se consagra que el Estado sea el encargado de tutelar el sistema electoral, el tema de las elecciones. Y si no existe la separación de poderes, si hay duda, si hay una presunción sobre la ineficacia y la ilegitimidad de ese Estado, esas elecciones también gozarán de esa presunción de que las circunstancias no están siendo objetivamente democráticas, porque no se cumple ese principio de separación de poderes que establecía Montesquieu. Entonces, y enredándole la cadena, si se sospecha ese fraude y ellos son los encargados de realizar esas elecciones, el resultado de esas elecciones puede ser incluso también malversado y goza también de esa presunción. Entonces, si se considera ilegítimo el gobierno actual, si se considera ilegítimo, más ilegal porque fue logrado bajo el sistema que la ley incita a que se dé, pero no goza de la legitimidad del pueblo, porque el pueblo no considera, la población no considera que ese gobernador, ese gobierno es legal, es legítimo, entonces sí permite que se dé la desobediencia civil. ¿Para qué? Para que se restituya la legitimidad del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no solamente debe ser legal, también debe ser legítimo. Y cabe también el tema de los referéndums. ¿Por qué? Porque si estamos criticando la gestión de un gobierno, y ese gobierno es el que se encarga de elegir o de dirigir las elecciones, entonces, por supuesto que cabe la duda de que la gestión de ese gobierno o esas elecciones van a estar viciadas. Entonces, en caso de que no logren demostrarlo, podemos ejercer la desobediencia civil. Y si no lo quieren demostrar, ejerceremos la desobediencia civil para que lo demuestren, porque el gobierno debe ser, como lo dije, legítimo. Entonces, en ese sentido, como establecimos, la democracia es un sistema de gobierno que debe permitir este ejercicio. ¿Por qué? Porque ya ha existido, ya se ha hecho antes, ya han existido gobiernos democráticos donde se han visto manifestados o dado ejemplos de desobediencia civil, y no por ende deja de ser un sistema democrático. Al contrario, se realza, se realiza, se ejecuta ese verdadero sentido de la democracia, porque no somos oponibles, por el contrario, la desobediencia civil engloba el concepto de democracia. Bien, en el turno de la Cámara Baja, de oposición, discurso número 1, Carlos Parra. No hay dictadura sin dictador, no hay monarquía sin rey, y no hay democracia sin votos, así como no hay debate sin refutación. Por esto procedo a refutar. En primer lugar, hablaré de los argumentos presentados por la Cámara Alta, y nos hablan de la representatividad del pueblo. Bueno, la representatividad del pueblo se ve a través de la figura que sí es esencial en la democracia. ¿Cuál es? El voto. Ahora, también nos hablan del sistema de pesos y contrapesos.
Pero el sistema de pesos y contrapesos se basa en la ley superior de los estados, la cual es la Constitución. Es decir, se puede cumplir el sistema de pesos y contrapesos sin estar por fuera de la ley. Entonces no hay desobediencia civil en este caso. Ahora también nos hablan del hipotético caso del descontento en una elección. Y aquí hago refutación al argumento presentado por el segundo orador de la primera casa y por el primer orador de la segunda casa. ¿Qué pasa cuando escogemos a un mandatario? Este mandatario tiene unas propuestas de campaña y no las cumple. Resulta que dentro de la ley de los estados democráticos existen mecanismos para que él deje de ser el mandatario, mecanismos como el referéndum, mecanismos como cambiar la constitución. Por ejemplo, Pinochet fue el único dictador que dentro del ejercicio de la ley dejó de serlo. Y aquí no hubo desobediencia civil, y sí se dio la representación popular. Siéntese, por favor. Ahora, otro ejemplo es la legislación colombiana. Existe el mecanismo de elección popular, de consulta popular, por el cual el pueblo puede votar y el mandatario tiene que ser removido de su cargo si el pueblo manifiesta que no está de acuerdo con lo que el mandatario está haciendo. Ahora, también nos hablan del reclamo de derechos, porque nos ponen el ejemplo de los homosexuales, de los afroamericanos. Resulta que dentro de la ley existen mecanismos para ejercer el reclamo de derechos. Por ejemplo, el recurso de amparo aquí en Venezuela, el recurso de tutela en Colombia. Son recursos por los cuales las personas dentro de la ley le reclaman a las cortes que les protejan sus derechos. Bueno, en el hipotético caso que, siéntese por favor, en el hipotético caso que los derechos no estén consagrados en la Constitución, también existen mecanismos por los cuales se puede reformar la Constitución y establecer estos derechos. Entonces, en ningún caso se está ejerciendo la verdadera desobediencia civil. Ahora pasaré a mi parte argumentativa. Elementos, siéntese por favor. Existen, todas las cosas tienen tres clases de elementos. Elementos que son de la esencia, elementos que son de la naturaleza y elementos que son accidentales. Por ejemplo, es de la esencia de la monarquía tener un rey, es de la esencia de la dictadura tener un dictador, y es de la esencia de la democracia tener un voto. Ahora, elementos de la naturaleza son aquellos elementos en los cuales puede tenerla o no, pero no deja de ser aquello que es. Entonces, elemento de la naturaleza, sí, la democracia y la desobediencia civil hace parte de la naturaleza, pero no hace parte de la esencia. ¿Y en qué medida no hace parte de la esencia? Porque si la desobediencia civil no existe, no deja de ser una democracia. Siéntese, por favor. Ahora les demostraré cuál es el criterio para saber si deja de existir en algún momento o no deja de existir. Que exista un límite, es decir, que el Estado establezca una barrera en donde no se puede ejercer la desobediencia civil. Y si demostramos que existe este límite y que a pesar de que exista el límite no ha dejado de ser democracia, estamos demostrando que no es un elemento de la esencia, sino es un elemento de la naturaleza. Su punto, por favor. El problema es que cuando el Estado establece este límite mediante el cual tapa la boca de las personas, deja de ser democracia. Ahora le voy a demostrar en qué caso el Estado ha establecido este límite y aún así no ha dejado de ser democracia. Bueno, primera hipótesis, el bienestar común. Huelga. El derecho a la huelga sí permite límites. Por ejemplo, servicios públicos. El derecho a la huelga en un estado, por ejemplo, el estado colombiano, sí consagra el derecho a la huelga y la Organización Internacional del Trabajo protege el derecho a la huelga, pero asume que el derecho a la huelga puede estar limitado, por ejemplo, en el ejercicio de los servicios públicos. ¿Y bajo cuál hipótesis? ¿Cuánta gente estamos afectando si dejamos que la empresa de servicios públicos ejerza la huelga? ¿Y cuánta gente estamos afectando si dejamos que no la ejerza? Segunda hipótesis en que sí se puede limitar, siéntese por favor, en que sí se puede limitar la huelga. Orden público. Por ejemplo, el que sí se puede limitar la desobediencia civil, no solamente la huelga. Orden público. ¿Acaso no se puede limitar el desconocimiento de las leyes penales? ¿Por qué? Pues bajo la misma hipótesis, porque el orden público permite limitar la desobediencia civil. Exacto, tomando la premisa de las huelgas laborales, por algo se está realizando la huelga laboral. Es porque esas personas, esos trabajadores de esas empresas donde están realizando la huelga, se están viendo menoscabados en sus derechos y están ejerciendo una huelga. Okay, muchas gracias. Bueno, ahora que nos traen el ejemplo de la huelga laboral.
empresa de transportadores de Colombia, de la cual depende todo el comercio colombiano. ¿Listo? Esta empresa, sus trabajadores, que son 50 señores, deciden hacer huelga. Estos derechos de estos 50 señores afectan los derechos de toda la población colombiana, 40 millones de personas. ¿Qué preferirá y se limitará? Se limitará porque se protege el derecho de estas 40 millones de personas sobre el derecho de estas 50 personas. Entonces, sí admite un límite, y a pesar de que existe el límite, no ha dejado de ser democracia. Ahora, mi segundo, otro ejemplo. La libertad sindical es un derecho. Sí, es un derecho que existe. La Organización Internacional del Trabajo protege que todas las personas tienen el derecho de asociarse para defender sus derechos. Bueno, esta libertad sindical también se puede limitar en hipótesis como los militares. Es decir, ¿acaso los militares tienen el derecho legítimo de reunirse en sindicatos? No. ¿Bajo qué hipótesis? Porque en algún momento pueden constituir un sindicato que afecte el orden público. Entonces, sí se puede limitar la desobediencia civil que se puede ejercer a través de un sindicato bajo la premisa del orden público. En este sentido, ¿qué hemos visto en este debate? Que la representatividad se ejerce a través del voto y no de la desobediencia civil. Que el descontento en una elección se puede demostrar a través de mecanismos como el referendo y como la reforma a las constituciones. En tercer lugar, hemos visto que existen mecanismos para la garantía de derechos que no se salen de las legislaciones, como las peticiones a las cortes, que es el amparo y la tutela, y la reforma a la Constitución. Y en mi parte argumentativa hemos visto que algo de la esencia es algo que no se puede separar, que la desobediencia civil sí se puede separar, y por tanto, la desobediencia civil no es una parte esencial de la democracia. Muchas gracias. Bien, entonces el látigo de su gobierno, don Howard, Democracia. Demos, pueblo. Gracia, forma de gobierno. Si este pueblo no considera que el gobierno o las instituciones cumplen sus funciones, si este pueblo siente que es traicionado su voto, si este pueblo considera, como Aristóteles o Platón, que la democracia se puede desvirtuar, y si este pueblo considera, como Lutero, que cuando no se cumplen las garantías es momento de actuar, hay que quedarse callado, no hay que actuar, o hay que salir a desobedecer socialmente para generar un cambio. Buenas tardes, queridos jueces. Buenas tardes, queridos parlamentarios. Pues esta casa viene a demostrar por qué sí es una parte esencial de la democracia el hecho de tener la desobediencia civil. Porque es esencial, por tres razones que venimos a denotar. Porque es necesaria, porque es efectiva y porque es parte del mismo pueblo en este proceso democrático. Pero primero vamos a refutar los argumentos que estableció el orador anterior. En primer lugar, puede sentarse. Él expone que la representatividad del pueblo se ve en el voto. No, señor. La representatividad del pueblo es el pueblo en sí, que se va a ejercer por diferentes mecanismos por su voz para poder restituir el orden. Porque el voto, uno vota una vez, pero la persona que se queda encargada del pueblo, la persona que sigue ejerciendo esa función, puede olvidar esa delegación que se le dio en ese momento y no cumplir la función. Y es el momento de hacer la desobediencia civil. También establece que todas las formas que se han realizado aquí, por ejemplo, de la desobediencia civil, se mantienen en el marco de la ley. Pero es que yo me puedo yo puedo hacer una desobediencia civil en el marco de la ley, pero puedo estar desobedeciendo una autoridad que no está cumpliendo el cargo que debe desempeñar. Entonces, ¿acaso eso no se llama desobediencia civil? Pues así se llama. Por ejemplo, también expone en algunos casos que existen los mecanismos, pero si en la democracia el gobernante está viciado, ¿acaso las instituciones que lidera este gobernante están también viciadas y no van a funcionar esos mecanismos? Entonces, ¿para qué me voy a dirigir esos mecanismos si no sirven no sirven para poder generar? Y aquí no se están diciendo que no se puedan utilizar, es que si no sirven hay que acudir a la desobediencia civil para poder generar ese cambio. Señor juez, la extensión del gobierno se basó en la desobediencia como alternativa participativa en gobiernos opresores, sin división de poderes y no democráticos. En ese caso lo demuestra que es esencial en democracia. Gracias, pero la democracia, como yo lo establecí, se puede desvirtuar. Y se puede desvirtuar
No es necesario a veces que haya una opresión, no es necesario un mazo para hacer opresión. El simple hecho de que un gobierno democrático genere corrupción y me afecte a mí es una razón para generar esa desobediencia civil. Ahora, vamos a resumir este debate en 3 preguntas fundamentales, que es necesaria, es efectiva y es parte del pueblo democrático. Es necesaria, ¿por qué? Porque como se estableció mi compañero de Cámara Baja, la soberanía, ¿dónde reside? En el pueblo, en ese pueblo soberano que votó una vez y que desea que se cumplan las promesas por las cuales se eligió a esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Simplemente callar? ¿Simplemente quedarnos de brazos cruzados? No, es momento de hacer una desobediencia civil para generar un cambio y mejorar el status quo. Además, como ya lo dijo mi compañero, la democracia es simplemente el elegir una persona por medio del voto. En la democracia es una delegación de poder, es un contrato, es una concesión. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, un trabajador que de contrato no hace el trabajo bien? Pues simplemente yo lo despido. Pero ¿qué pasa? Yo como persona individual, yo como sociedad, a veces yo no puedo despedir a alguien, pero puedo desobedecer civilmente para generar un cambio y que esa persona se dé cuenta que lo esté haciendo mal, y si no, que se modifique para que abandone el mismo. Por ejemplo, también expone que existen unos mecanismos como la libertad de expresión o la manifestación, pero resulta que aun como se estableció en Cámara Alta de gobierno, en gobiernos democráticos también hay limitaciones. Entonces, si a mí no me permiten, me dicen que tengo libertad de expresión, pero no me permiten, por lo menos, poder hacer una manifestación por un permiso, porque no me dan un permiso, dentro de la democracia están limitando ese derecho y no me están permitiendo expresarme, y yo por medio de la desobediencia, de la no obtención de ese permiso, voy a poder lograr mis objetivos, porque todo el mundo se va a dar cuenta que hay un problema y hay que generar un cambio. Entonces, en segundo lugar, puede sentarse. ¿Es efectiva? Sí, porque para prueba de ello, distinguidos jueces, tenemos el mundo. Caso por lo menos, como Lutero en democracia, por medio de la desobediencia civil, logró que un negro, una persona afrodescendiente, pueda subir a un autobús que para las demás personas puede ser considerado una limitación. Para el blanco en ese momento era una limitación, como lo establece bien el orador de Cámara Baja de oposición. Pero ahora, las personas conscientes consideran eso una limitación que era solo para aquellas personas afrodescendientes que no se consideran iguales. Por ejemplo, tanto en las cámaras altas y bajas de la oposición quieren demonizar el hecho de la desobediencia civil, cuando viene establecido por la bancada de gobierno que es pacífica. Entonces, yo quiero preguntar aquí, ¿cuántas personas mató Martin Luther King para lograr esto? ¿Cuántas personas mató Harvey Milk para que los homosexuales fueran respetados en Estados Unidos? ¿Cuántas personas mató cada mujer feminista para reivindicar su derecho? Ninguna, porque se consideraron desobediencia civil en su momento, se mantuvieron en el marco de la ley, más no lograron ni no infringieron el derecho de los demás. ¿Cuántas vidas se acabaron? Ninguna. ¿Cuánto se ganó? Muchísimo derecho y más comprensión. Y por último, es parte del pueblo, es parte de la democracia el hecho de poder tener desobediencia civil. Sí, porque es el poder de acción del pueblo, es la forma de expresar el descontento hacia una promesa que no se cumplió. No es solo un derecho que debe tener cada ciudadano, cada pueblo, cada persona que se siente inconforme. Es un hecho que se debe hacer cumplir, porque es un deber. Porque el significado de democracia, como bien lo establecía en mi exordio, es el gobierno del pueblo. El pueblo es ese termómetro que va a ir midiendo si se van cumpliendo cada una de las promesas y cada una de las cosas y que funcionan en el orden que debe generarse y que debe satisfacer las demandas de los diferentes gobiernos, porque el fin de cada gobierno, el fin de cada líder es generar el bien común, y si este no se cumple, la desobediencia civil es esa herramienta que no es no ser la primera opción, que no va a ser el primer paso que se va a dar, pero que se debe tener si todas las instancias que se tienen anteriormente no se cumplen porque el gobierno está desvirtuado. Entonces, si el gobierno es del pueblo, si democracia significa gobierno del pueblo, no es momento de que este comience a liderar y exigir su derecho por esta forma. Pues sí, distinguido juez. Por eso es que esta casa cree que la desobediencia civil es el método para alcanzar y restituir el orden cuando sea necesario en democracia. Bien, llegamos al último discurso de este debate, esta semifinal, el látigo de la oposición. Doña Ana María Díaz, adelante.
Muchas gracias a mi morado. En estos momentos yo estoy incumpliendo una de las reglas que tiene el debate, la cual es mirar a los jueces. No por eso, en estos momentos no estoy debatiendo. Esto no va a dejar de ser un debate, ni tampoco, si quisiera expresar mi descontento con alguien, estoy haciendo desobediencia civil. Así como en la primera parte del discurso. Voy a comenzar haciendo una refutación genérica de lo que se ha presentado en este debate y voy a rescatar los argumentos de por qué, si hay desobediencia civil o no hay desobediencia civil, siempre será democracia lo que hay en un Estado. ¿Por qué no degenerarían otra cosa? ¿Por qué la desobediencia civil no es un elemento que va a permitir sustituir? Entonces, comienzo con la refutación del anterior orador. El anterior orador parte de la premisa que nosotros estamos completamente desvalorando y desvalorizando la desobediencia civil, que no le estamos dando una importancia de vida. Claro, la desobediencia civil es fundamental, es muy importante en una democracia. Es algo que se tiene que ponderar con otros factores que también existen en la democracia, pero que si en un dado momento se limitan, no va a degenerar en otra cosa. La desobediencia civil genera cambios sociales, es excelente, está muy bien que lo haga, pero si en algún momento determinado no hay desobediencia civil, no vamos a dejar de ser democracia. Por ejemplo, si en algún momento, en una línea del tiempo, estamos en un espacio en el que estamos conformes con nuestros gobernantes, y no queremos hacer desobediencia civil, pues entonces en ese momento dejamos de ser democracia. Quiero explicar esto porque esto se deriva de la naturaleza lógica de la moción. La moción dice, es un elemento esencial de la democracia. Si es esencial, es un elemento que nunca puede dejar de estar, como los que hemos venido comentando de los frenos y los contrapesos y de la participación que deben tener los ciudadanos. Establece. Precisamente, nunca debe dejar de estar la oportunidad, y establecimos en el primer discurso que el hecho de que exista la oportunidad no hace que siempre ésta se ejerza. Sí, pero eso lo repitamos nosotros en el momento en que les dijimos. ¿Qué pasa si hay una empresa de servicios públicos que, por ejemplo, provee de agua a toda una población? A ellos les podemos limitar en ese determinado caso específico su derecho de la desobediencia civil materializado en el derecho a la huelga, porque estamos haciendo prevalecer el bien común. Hay casos en los que sí se puede hacer, y así fue como yo refuto esto. No recibo más puntos. Ahora, está claro que en las democracias, como se parte de una legalidad y de unos acuerdos y consensos, como el acuerdo más grande que se tiene, que es la Constitución, allí se consagran muchas garantías para los ciudadanos, pero todas estas garantías en algún momento determinado hay que limitarlas. Una de estas garantías es la desobediencia civil, lo cual no significa que cuando un Estado nos impone a nosotros y nos dice que por otro motivo y por una ponderación que hizo se le va a limitar a usted un derecho, vamos a dejar de estar en una democracia. Ahora, en este debate se ha hablado mucho de la participación y de las leyes. Hay muchas leyes que regulan y que son el conducto necesario para la participación. También se ha hablado mucho de los frenos y de los contrapesos. Y esto me va a relacionar con unas preguntas que yo tengo para resumir este debate. Pero quiero aclararlo en estos momentos. La desobediencia civil no es un sistema de pesos y contrafrenos. Los pesos y frenos de una democracia son que los tres poderes, el uno al otro, se esté vigilando para que el exceso de poder no sea algo grande y algo descontrolado. Entonces, quiero ahora comenzar con las preguntas que van a resumir este debate y que nos van a permitir demostrarles a ustedes por qué sí ha sido así. Como lo dije, ya quedó claro cómo era que se debía hacer esta moción. Ustedes nos debían probar que era esencial, nosotros les debíamos probar que no, y que si se quita no degeneran otro, y lo hicimos demostrándoles, así sea con un argumento, dos argumentos o varios argumentos, pero con uno bastaría para decirles que no degeneran otra cosa y que en un ejemplo determinado no vamos a dejar de ser democracia. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer: ¿es la desobediencia civil una parte del sistema de presos y contrapesos? No. La desobediencia civil es un gestor de cambios en la sociedad. La desobediencia civil es un derecho. La desobediencia civil es importantísima, pero no hace parte de este sistema. Y por eso, ¿y cuál es la importancia de este sistema? ¿Por qué se ha mencionado tanto en este debate? Pues porque este sistema sí es una parte fundamental de la democracia. Si nosotros en un momento determinado dejáramos de tener el sistema de pesos y contrafrenos, por ejemplo, que el poder ejecutivo de un país
fuera más poderoso, degeneraría el sistema de gobierno en una dictadura, porque ahí este principio del sistema de frenos y contrapesos sí es de la esencia de la democracia. No voy a tomar menos. Ahora, la segunda pregunta que resume este debate ¿es la desobediencia civil un mecanismo de participación? No es un mecanismo de participación ciudadana como los que nosotros hemos convenido por acuerdos. Los mecanismos de participación ciudadana son los que nosotros, como usted lo mencionaba, en acuerdos hemos dicho que por ley tenemos, como lo son el voto, el referendo para cambiar la Constitución y todos esos canales que nos permiten analizar y conductar la desobediencia civil. Claro, la desobediencia civil nos va a llevar seguramente a que no votemos por un candidato o si votemos por otro. Pero si en algún momento determinado no hay desobediencia civil, igualmente vamos a seguir teniendo democracia. Y el punto más importante de este debate, la pregunta que lo resume es: ¿pueden haber ciertos casos en que el Estado, de forma legítima, limite la desobediencia civil y que el sistema de gobierno no cambie de ser una democracia? Sí, hay unos casos específicos en los cuales sí podemos nosotros limitar el derecho de la desobediencia civil, el derecho de huelga y tantos derechos que se derivan de esta desobediencia civil, porque estamos privilegiando seguramente otra cosa. Puede ser el bien común, pueden ser los servicios públicos, puede ser cualquier otro derecho que en determinado caso vayamos a privilegiar. Y en el caso, y en el preciso instante en que nosotros determinemos que lo estamos limitando, no hemos dejado de ser una democracia. No hemos dejado de ser una democracia. Y a contrario de eso, si limitáramos el voto, si comenzáramos a desbalancear estos pesos y contrapesos, y que no hubiera control de los unos por sobre otros, sí degeneraría. Por eso hemos demostrado que no es esencial. Muchas gracias. Bien, gracias por el apoyo popular a todos los equipos. Pido solo los equipos, no al público, que se den la mano entre ustedes. Se acabó el debate, se acabó la guerra de argumentos. Y que me esperen afuera, por favor. Max. Max. Marcelo, al final es lo que Chico, felicidades. Toma, pásese la chela, se le acabó las pilas. Ya. Hasta mañana. Mira, la verdad, no sé, pero al Dani Duque no lo sé, los coordinadores, acá ven Oiga, eso de voltearse es muy chévere.